buenos días a todos. Gusto verles y que podamos reunirnos para hablar sobre nuestro Señor. Hace unas semanas iniciamos viendo los milagros del Señor Jesucristo. Veíamos el primero en el Evangelio de Mateo, el leproso que fue sanado. Ahora vamos a ver otro milagro del Señor y vamos a leer en Lucas capítulo 7. Por favor, Lucas capítulo 7 y versículo 1 al versículo 10. Lucas 7, versículo 1 dice la palabra de Dios: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este milagro también es registrado por Mateo, así que vamos a ir a Mateo, porque Mateo nos da detalles que no nos da Lucas, y esto nos va a completar la historia de la sanación de este hombre del que vamos a considerar. Mateo capítulo 8. Mateo 8. Y vamos a, si empezáramos a leer en el 5, ahí esa es la historia que leímos en Lucas, la misma historia. Pero vamos a leer el versículo 11, porque esto no nos lo registra Lucas, y entonces es importante leerlo. Mateo 8:11: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Como puede ver aquí en esta lectura que hicimos, vamos a considerar la sanación del criado o del siervo de un centurión. Leímos en Lucas que después que Jesús hubo terminado de hablar todas las palabras al pueblo. Eso no lo dice Mateo, y a eso Lucas se está refiriendo a las enseñanzas que Jesucristo dio sobre un monte.
Cristo en Mateo 5, 6 y 7, en esos 3 capítulos, Él dio una enseñanza extensa sobre diversos temas, sobre un monte. Por ejemplo, quizás usted ha leído acerca de las bienaventuranzas que Cristo pronuncia. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, etcétera, etcétera. Y Él da enseñanza sobre la oración, sobre el ayuno. Él da enseñanza sobre varios temas. Y entonces, Él baja del monte y según el Evangelio de Mateo, ahí es cuando se le acerca el leproso y Cristo sana al leproso. Y después sería esta historia que hemos leído, la sanación del criado del centurión. Por eso es importante cuando estamos leyendo y estudiando los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando vamos a considerar una sección, ponerlo al lado de lo que nos escribe otro de los evangelios. Entonces, por ejemplo, cuando tengo que estudiar este milagro de la sanación del criado, del centurión, leo Mateo y empiezo a escribir puntos principales que nos va diciendo Mateo. Y después me voy a Lucas y leo lo que Lucas me dice y también voy escribiendo los puntos principales. Y hago 2 columnas. Y entonces ahí se me facilita poder ver, bueno, Mateo, él habla del leproso, pero Lucas no lo menciona. Lucas menciona que fue al descender el monte, después de dar el sermón, la prédica, pero Mateo no nos dice eso. En Lucas, él se maravilla de la fe de este hombre, pero en Mateo, él añade lo que hemos leído sobre el reino y cómo van a venir del oriente y del occidente y se van a sentar con los patriarcas y cómo los hijos del reino van a ser echados al fuego. Lucas no nos dijo eso. Y entonces uno ya puede ir completando, viendo más ampliamente el panorama que Dios tiene para nosotros en cuanto a esa historia. Ahora leímos ahí en Lucas que Jesucristo, y también lo leímos en Mateo, Cristo entró en Capernaum. Capernaum era un pueblo, Mateo 4 la llama una ciudad marítima. O sea que era un lugar quizás algo grande y al ser marítimo obviamente estaba a la costa. Y si uno busca un mapa de Israel, usted puede buscar al norte, mencionábamos la otra noche la provincia de Galilea. En la provincia o en el estado de Galilea estaba el mar de Galilea, que era un lago, y en la parte noroeste del lago estaba Capernaum. Estaba muy cerca de un pueblo pesquero llamado Betsaida, de donde eran, por ejemplo, Pedro, Juan, los que fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 leemos de Cristo con sus discípulos subiéndose a una barca en el mar de Galilea, y ellos cruzaron el mar de Galilea para llegar a Capernaum. O sea que estaba en la orilla de este lago que se llama Lago de Genesaret. Mar de Galilea se está refiriendo al mismo cuerpo de agua al norte de Israel. Mateo capítulo 4 nos enseña otra cosa interesante acerca de Capernaum, y es que Cristo, Él nace en Belén. Herodes quiere matar a los niños. Dios lo manda junto con sus padres a Egipto. Están en Egipto hasta que muere Herodes. Cuando muere Herodes, Dios les pide que regresen a Israel, pero ya no a Belén, que estaba al sur de Israel, sino ahora van a regresar a Nazaret, que era un pueblo en el norte de Galilea. Y él estuvo ahí desde que fue bebé hasta la edad de unos 30 años. Y cuando él salió a predicar y a sanar a los enfermos, Mateo 4:13 nos hace ver que él
habitó en Capernaum, en esta misma ciudad, en esta misma aldea de la que estamos leyendo, que él ahora vuelve a llegar allí después de bajar del monte. Muy bien, ahora encontramos que cuando él baja del monte, se le acerca un centurión. Ahora, cuando usted lo lea en casa, usted se va a dar cuenta de algo muy peculiar, de algo muy singular. Y no piense que es que se están contradiciendo Mateo y Lucas, ¿sí? Sino que son distintos detalles que nos dan. Lo que quiero llegar es esto. En Mateo escribe que fue el centurión que se le acercó al Señor. Pero en Lucas vamos a ver que fueron hombres, mensajeros que él envió a el Señor. No es que se contradigan, sino que más bien iban en su representación. Es como si él hubiese ido. Y estos hombres van a comunicarle a Jesucristo que ellos conocen a un centurión que tiene a un siervo que está enfermo y a punto de morir. Ahora, ¿qué es un centurión? Un centurión es un oficial en el ejército romano. Centuria en latín es el número 100. Y entonces un centurión, él comandaba a 100 soldados. Centurión, 100 soldados. Quizás sea una manera fácil de poder recordar quién era y cuántos soldados estaban bajo su cuidado. El Nuevo Testamento nos habla de varios centuriones. Quizás usted ha leído del centurión que estuvo al pie de la cruz. Él estuvo a cargo de la crucifixión de Jesucristo. Y al final de todo, ese hombre, por más fuerte, por más duro de corazón que había sido, él dijo, verdaderamente era el Hijo de Dios. También tenemos otro centurión en Hechos capítulo 10 llamado Cornelio. Y Cornelio fue un hombre gentil que vivía en Cesarea, y a través de Cornelio Dios abrió la puerta para que el evangelio llegara a los gentiles. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan? Él recibe una visión de un lienzo que va descendiendo con todo tipo de animales, y él escucha una voz que le dice, mata y come. Y Pedro está confundido porque él nunca ha comido animales inmundos, animales que para el pueblo judío, de acuerdo a Levítico 11, era prohibido que lo comieran. Por ejemplo, el cerdo. Por ejemplo, el camarón de los mariscos. Esos animales eran inmundos. Y Dios le dice a Pedro, lo que yo he purificado, no lo llames tú inmundo. Y lo que le estaba enseñando Dios a Pedro es que él, así como había purificado a los animales, él ahora quería que el evangelio se extendiera entre pueblos gentiles. Y eso fue lo que sucedió con Cornelio. Él era centurión. Y gracias a Dios, él reunió a su familia y a sus conocidos. Pedro predicó en el poder del Espíritu Santo y todos los que estaban presentes se convirtieron al Señor. También leemos de centuriones que tienen que ver con el juicio de Pablo, el apóstol, cuando al final de los hechos él está siendo juzgado por predicar el evangelio. Así que centurión es un oficial en el ejército de Roma que comandaba a 100 soldados. Ahora, acerca de este siervo, Lucas nos dice que el siervo estaba enfermo y a punto de morir. Mateo nos dice que él estaba postrado en casa, gravemente atormentado, y su problema era la parálisis. Él era paralítico. Ahora, yo no supongo que él fue contratado, por decirlo así, como criado o siervo de este centurión, siendo paralítico, porque un hombre paralizado se le dificultaría mucho poder ayudar en las actividades
del hogar de este centurión, más bien nos imaginamos que algo le sucedió a este hombre, alguna enfermedad o algún accidente, y quedó paralítico. Ahora, bajo la ley romana, y quizás debería de mencionar esto antes de seguir, ¿qué hacía un centurión romano en Israel? Bueno, en los días del Señor Jesucristo, los romanos dominaban Israel. Por eso es que usted lee de gobernantes, de centuriones y de autoridades romanas, ¿sí? Lo que hoy es Italia, si usted ha visto la historia, se extendieron por gran parte del mundo antiguo y dominaron. Sí, ese fue lo que la Biblia en esta carta gráfica no lo menciona, pero la Biblia nos hace ver que este fue un castigo para el pueblo de Israel, que naciones gentiles dominaran al mundo. ¿Se acuerda en el libro de Daniel cómo Dios le reveló a Nabucodonosor una gran imagen que estaba hecha de distintos materiales? Y esa imagen fue derrumbada cuando le pegó una piedra y se cayó. Esa imagen representa naciones de pueblos gentiles que iban a dominar el mundo. Y así fue. Primero los babilonios. Cuando Daniel vivió, los babilonios se extendieron por gran parte del mundo. Luego los babilonios fueron derrotados y encontramos a los medopersas. Y luego viene Grecia, los griegos de Alejandro Magno, y después el Imperio Romano. En los días del Señor Jesucristo, el Imperio Romano dominaba Israel y gran parte de esa sección del mundo. Por eso es que encontramos a este centurión y a otros en Israel. Ahora, bajo las leyes de estos romanos, él tenía la libertad de matar a ese criado. Suena muy déspota, pero así era. Al ser un inválido, en la ley romana, este centurión bien lo pudo haber mandado a matar, porque ya no podía servir. Pero leímos ahí en Lucas, o creo que es Mateo el que lo dice, nos dice que lo quería mucho. Es Lucas el que lo dice, lo quería mucho. Entonces estamos empezando a ver que habían cosas distintas en este hombre centurión. Póngase a pensar, ¿por qué no mandó a matar a ese criado? ¿Por qué él, siendo gentil, habrá mandado a llamar al Señor Jesucristo, que era judío? ¿Sí? Esas cosas deben de llamarnos la atención. Hay algo distinto acerca de este hombre. Y encontramos esta noble frase que lo quería mucho, por eso no lo había matado. Leímos también que el centurión, cuando él envía a sus mensajeros a pedirle al Señor que sanen a este siervo, él lo hizo cuando él oyó hablar de Jesús. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero este hombre con riqueza, con poder, con fama, comenzó a escuchar hablar de un hombre, de un maestro de la ley que sanaba a los enfermos. Y quizás este hombre, sin poder haber encontrado esperanza o remedio en ninguna otra persona, nosotros sabemos que la parálisis, humanamente hablando, sin la intervención de Dios, que todo lo puede, pero humanamente hablando, un paralítico no puede ser sanado. Es una enfermedad permanente que no tiene remedio. Y nos imaginamos a este centurión desconsolado porque su siervo, a quien él quiere mucho, está postrado en cama. Está grave y está a punto de morir.
y él escucha hablar acerca del Señor Jesucristo. Y así nosotros a veces podemos ver cómo en nuestras vidas hemos quizás pasado por situaciones donde hemos buscado por aquí y por allá y no encontramos el remedio a la situación por la que estamos pasando. Y cómo es que tenemos como que si fuera que alguien nos vuelva a hablar del Señor Jesús para recordar que solamente en Él está nuestra fe, nuestra esperanza. Entonces Él oye hablar de Jesús y Él envía, leímos en Lucas que Él envía a ancianos de los judíos, ancianos de los judíos. Si usted y yo leemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vamos a aprender que en Israel estaban 70 varones que eran llamados ancianos. Y ellos tenían responsabilidades jurídicas dentro del pueblo de Israel. Por ejemplo, si alguien quería redimir a un familiar o alguien quería redimir a alguien para casarse con esa persona, tenían que llevarlo ante los ancianos para que ellos fuesen testigos y pudiesen dictaminar que lo que se estaba haciendo o decidiendo era de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, si a simple vista leemos este suceso de la sanación de este criado, de este siervo, uno piensa, pues, ¿por qué no fue el centurión personalmente a hablar con Jesucristo? ¿Quién se creía él para no ir y personalmente pedirle que sanara a su siervo? O sea, si no lo leemos con cuidado, pensaríamos que era orgullo. Pero vamos a ver que realmente este hombre estaba tan maravillado con lo que había escuchado con el Señor Jesús. Él no fue personalmente a hablar con Jesucristo porque le dice más adelante, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y también le dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. O sea, este hombre estaba reconociendo que había algo muy especial, muy particular en el Señor Jesucristo. Él se sentía tan indigno que él le pide a estos ancianos que puedan ir y puedan comunicarle la necesidad que él tiene. ¿Sabe, hermanos? Nosotros no merecemos acercarnos al Señor cuando estamos pasando por necesidades. Nosotros no merecemos estar en la presencia del Señor. Eso lo cantamos, indigno soy de tal lugar, pues siempre malo fui. Y pensamos, hermanos, cómo cuando estamos pasando por tribulaciones, usted y yo podemos ir directamente con el Señor. Nosotros con tantas faltas, Él tan perfecto, nosotros en este mundo de pecado, Él allá en la gloria. Y Él aún así se digna de que nosotros podamos acercarnos ante el trono de la gracia. La Biblia nos enseña en Hebreos que lo podemos hacer confiadamente, que podemos acercarnos confiadamente sabiendo que podemos encontrar el oportuno socorro. Pero este hombre, él no se sentía digno de poder acercarse con el Señor Jesucristo. Y por eso él envió a estos ancianos para que hablaran con Jesucristo en su lugar. Muy bien. Ahora, estos ancianos llegan con Cristo y leímos que le rogaron con solicitud. Obviamente le ruegan con solicitud en cuanto a la necesidad que tiene este centurión. Le rogaron con solicitud. Y ellos van a
a tratar de convencer a Jesucristo como si necesitaría ser convencido, aunque no lo necesitaba, porque Él era tan misericordioso que aún sin merecerlo la persona, Él hubiese ayudado a la gente. Pero estos ancianos dicen, Él es digno de que le concedas esto. Y le van a dar dos motivos por los cuales Él debería de ayudar a este centurión. Número uno, porque Él ama a la nación, leímos ahí. Y la segunda, porque nos edificó una sinagoga. Una sinagoga es el lugar donde se reunían los judíos y lo siguen haciendo, de hecho. Aún aquí en México hay muchas sinagogas donde los judíos se siguen reuniendo para escuchar la lectura y la enseñanza del Torá o de la ley de Dios. Otra cosa interesante, ¿no? De este hombre, centurión, gentil, él quiere buscar la ayuda de un judío. Eso nos pone a pensar. Nos pone también a pensar que él envía a ancianos de los judíos, no de su pueblo, los gentiles, los romanos, sino de los judíos. Y ahora hasta más, él ama al pueblo judío. Y no solamente amaba al pueblo judío, sino que los había ayudado a edificar, a construir una sinagoga. Esto nos hace ver que él tenía ciertos recursos para poder hacer esto y ayudarles, pero para mí es muy interesante. Quizás para nosotros no nos llame tanto la atención como debería, porque quizás no entendemos la disparidad, la contienda que había entre estos dos pueblos, los judíos y los gentiles. Pero ellos se aborrecían. Los judíos llamaban a los gentiles perros. Imagínense, esa sería una de las peores ofensas que alguien le podría decir a usted y a mí. Pero los judíos se creían tan mejores que los gentiles que los consideraban perros. Y aquí encontramos a un gentil que quiere la ayuda de un judío, porque Cristo venía del pueblo judío, y el Señor Jesucristo, siendo judío, Él está dispuesto a ayudar a un hombre que es gentil. Esto nos debe de llamar la atención acerca tanto de Cristo y como el centurión, por la actitud que ellos mostraron. Ahora, Lucas no nos dice esto, pero en Mateo vemos que Cristo inmediatamente quería ir a esta casa. Ahora, eso también debe de ser asombroso. ¿Por qué? Porque para un judío, una casa de un gentil era una casa inmunda. El hecho de que un judío entrara a la casa de un gentil terminaría o le produciría quedar inmundo, impuro, y tendría que realizar ciertos ritos para poder purificarse. Por ejemplo, en Juan capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo está siendo juzgado antes de morir en la cruz, los religiosos que estaban insistiendo en la muerte del Mesías, ellos no querían entrar a la casa de Caifás. Caifás era un hombre gentil, él era un hombre, la Biblia también lo pone en un lugar de autoridad. Y no querían entrar al pretorio, a su palacio. ¿Por qué? Porque venía la Pascua y si ellos entraban, se iban a contaminar. Y como el Señor Jesucristo, Él quería inmediatamente ir a la casa de ese hombre. No importaba que fuese gentil. ¿No ve? Aquí encontramos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Esto me hace pensar en la historia de Juan 4, cuando el Señor Jesucristo, Él a propósito se detiene en Samaria para hablar con una mujer adúltera que era samaritana y le pide agua. Y ella le dice a Él, ¿por qué me pides tú agua
y le dice, si los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí, a Cristo no le importó eso. Él quería hablarle del agua viva que él podía ofrecerle a esa mujer. Pensamos en Cristo como si fuera, cuando nosotros todavía no conocemos a Dios, Él quiere entrar a nuestra casa. Aun cuando estamos perdidos en el pecado, aun cuando quizás vivimos vidas que van contrarias a la santidad de Dios, como si fuera, aplicándolo a esta historia que hemos leído, de la sanidad de este siervo, de este criado, Cristo quiere entrar a nuestra casa. Eso debería de llenarnos de gratitud, que los que hemos creído en Cristo, como si fuera Cristo ha entrado a nuestro hogar y ha transformado nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que después de que hemos creído en el Señor, Él quiere seguirlo haciendo. Tenemos que preguntarnos si hay cabida siempre para el Señor en nuestros hogares. Este hombre se sentía indigno. No puedes tú morar bajo mi techo. Esa es una cosa. Otra cosa es cuando personas, aún personas que dicen ser cristianas, su estilo de vida, su forma de vivir, les incomodaría que Cristo viniera a su casa. ¿Cómo nos iría, hermanos, si sin previo aviso el Señor llegara a nuestro hogar? ¿Nos daría pena? ¿Nos daría vergüenza? Que Él viera ciertas cosas que no son agradables a Él, o que Él escuchara quizás lo que a veces platicamos en nuestros hogares o escuchamos, qué sé yo. Dios nos ayude como si fuera a que nuestras casas sean casas con puertas abiertas para el Señor. Siempre me acuerdo de mi papá contando de un lugar a donde él fue a predicar y unos hermanos lo hospedaron. Y le dijeron, hermano David, la casa es suya. Aquí está su casa, siéntase bienvenido. Pero esta habitación aquí, nunca vaya usted a abrir la puerta. Usted no es bienvenido en esa habitación. Y esa puerta siempre se permaneció cerrada y pues, él nunca supo por qué le dijeron eso. Pero a veces así es nuestra vida, ¿verdad? Le decimos al Señor, Señor, aquí está, todo es para ti, bienvenido seas. Pero hay cosas en mi vida que tú no puedes tocar, Señor. No te metas en esa puerta, Señor. Así soy, así siempre he sido y así voy a tener que ser siempre. No, el Señor nos ayude a que Él pueda tener toda cabida en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ahora, cuando el Señor recibe a estos ancianos que le comunican lo que está sucediendo con este siervo del centurión, leímos ahí en Lucas que Él envía a ellos unos amigos cuando ya estaban cerca de la casa. Cristo ya va junto con los ancianos a su casa y de pronto llegan estos amigos. Y ahora ellos tienen otro mensaje para el Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese mensaje? Leímos que les dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque el que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y le dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados, bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Él está reconociendo el poder de Jesucristo, porque está confiando de que Él va a poder sanar a su siervo, pero también Él está reconociendo la autoridad de Jesucristo. Él se está comparando con el Señor y Él dice, yo como centurión a mis 100 soldados, yo les digo que vayan y van. Y quizás por esto Él amaba y quería mucho a su siervo que se había enfermado y Él dice,
y yo le digo a mi criado que venga y viene. Tú también eres así. Estás reconociendo que Cristo es el que tiene la autoridad. Él dice, no te molestes a venir a mi casa, tú di la palabra y mi siervo será sano. Y entonces sucede algo muy llamativo. Jesús se maravilló de él. Se maravilló. Cristo siendo Dios, no podían haber cosas que lo agarraran de sorpresa a él. Porque él lo sabe todo. Pero leímos en Lucas que él, al escuchar la fe de este centurión, se maravilla de él. No ve, yo tengo la sospecha que este hombre se había convertido a Dios. Hay demasiadas pistas en esta historia que indicarían que este hombre creía en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y él tenía plena fe en el Señor y Cristo se maravilla de él. Hay dos ocasiones, solamente dos ocasiones, en las que leemos que Cristo se maravilló. Aquí, al escuchar de la fe de este centurión, y en Marcos capítulo 6. En Marcos capítulo 6, Cristo regresa a su pueblo natal, a Nazaret, y él hace milagros. Pero él veía bastante incredulidad, y leemos ahí que él se maravilló de la incredulidad de Nazaret. Qué triste, ¿verdad? Que usted nazca en un lugar, se vaya a vivir a otro lugar y regrese, y su propia gente no lo acepte, no lo crea, no crea en usted. Fue como en el nacimiento del Señor. José era de Belén y nadie le dio posada para que naciera Jesucristo de la Virgen María. Y ahora, como un adulto, Cristo regresa a su pueblo natal, hace milagros, no creyeron en él. Y Cristo se maravilla. Entonces, ¿cómo es que Cristo se maravilla en dos ocasiones? Se maravilla al ver la fe del centurión, o sea, esa fue una cosa buena. Se maravilla de la gente de Nazaret por su incredulidad. Eso es malo. ¿Cómo nos irá a nosotros cuando el Señor le vea a usted y a mí? ¿Qué tipo de asombro le causamos al Señor? ¿Será que Él nos ve y se asombra porque Él ve que nosotros estamos confiando en Él, como lo hizo este centurión? O yo tengo que decir que hay momentos en mi vida cuando el Señor se habrá asombrado, se habrá maravillado de mí, pero al ver mi incredulidad, como la gente de Nazaret. Al Señor le duele, hermanos, cuando nosotros dudamos de su poder. La Biblia enseña que la falta de fe, por cierto, es pecado. Es pecado no confiar en nuestro Dios. Pero aquí el Señor se maravilla de este centurión. Y él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué triste que de todas las personas que el Señor conoció, la fe que más le maravilló fue de un gentil, no de un judío. Él dice, en todo Israel no he encontrado fe como este hombre. Ahora, yo les pedí que leyéramos en Mateo porque Lucas no nos registra esas palabras, pero leímos en Mateo que cuando Cristo dice que ni aún en Israel he hallado tanta fe, Él añade otras palabras. Él dice algo muy interesante que quiero ver por un momento. Él dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y ahora esto es lo que Lucas no nos dice. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿por qué dice Jesucristo esas palabras? Porque Él le va a mostrar favor, le va a contestar la petición a un hombre gentil. Y Él reconoce
la superioridad de la fe de un hombre gentil por encima de los judíos con los que él había tratado hasta ese momento. Y Cristo, básicamente, en otras palabras, les está diciendo: no se sorprendan. No se vayan a sorprender que yo estoy ayudando a un hombre gentil, a este centurión, y que yo voy a contestar lo que él me pidió, que yo sane al siervo. No se sorprendan, porque en el reino, refiriéndose al reino que Cristo va a venir a establecer, van a venir personas de todos los lados del mundo. Van a venir personas del oriente, del occidente, o sea, personas, naciones gentiles, que se van a sentar con Abraham, con Isaac, con Jacob. Personas de la China, personas de México, personas de todo el mundo, gentiles, que habían sido una nacionalidad que Dios quizás había puesto a un lado en los tiempos de Israel y se había enfocado en Israel. Pero después de la resurrección de Cristo, el Evangelio salió a ser predicado a todas las naciones. Y Él dice: van a haber personas del oriente, del occidente, que van a llegar y se van a sentar con los patriarcas. Así como este centurión, que tiene tanta fe en mí, a pesar de que es gentil, así viene un día, donde dice aquí el milenio, después de la tribulación, en el milenio, personas de todas las naciones vamos a reinar con Cristo y vamos a estar en la presencia de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora Él dice algo también que llama la atención: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? Son judíos que eran del pueblo de Dios, pero nunca creyeron en Dios. Nunca fueron salvos. Eran solo religiosos, vacíos. Seguían la ley, pero no tenían fe en Dios. Y Cristo dice: los hijos del reino, ellos no van a estar sentados con Abraham, con Isaac, como Jacob, como ese centurión. No, ellos van a ser lanzados al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo quiero detenerme y advertirle a alguien que nos pueda acompañar esta mañana con mucho cariño y aprecio, que una vida sin Cristo termina en un lugar donde es solamente el lloro y el crujir de dientes. El lloro por el dolor de sentir que llamas, que fuego consumen a uno día y noche, dice Apocalipsis, por los siglos de los siglos. No vale la pena vivir para esta vida tan efímera, tan corta, si resulta sufrir para siempre en un lugar de castigo, el lloro. Pero el crujir de dientes creo que se relaciona con la actitud que la gente va a tener hacia Dios. El crujir de dientes es un enojo hacia el Creador, hacia el Dios. Resentimiento por lo que están sufriendo en aquel lugar. Y crujen sus dientes. En Apocalipsis leemos que durante la tribulación el hombre va a ser tan castigado por Dios y aún así no se van a arrepentir. Y van a detestar y van a odiar a Dios, y me imagino así va a ser las personas en el lago de fuego. Van a crujir sus dientes delante de Dios. ¿Ante Dios? ¿Qué hizo Él? La persona que llegue al lago de fuego no es culpa de Dios. No. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios, no hay que culpar a Dios. Él envió a su Hijo para salvar a todas las personas que lleguen a ese lugar de juicio. La persona que llegue a ese lugar de fuego eterno, del lloro y del crujir de dientes, será culpa de una sola persona. Culpa de él o de ella misma. Y las personas van a querer culpar a Dios cuando realmente ellos tuvieron la culpa por nunca buscar a Dios.
Leemos en Lucas que cuando los amigos del centurión regresan a la casa del centurión, ¿qué había sucedido? El criado había sido sanado. En Mateo leímos que cuando Cristo termina de platicar, Él le dice a los emisarios del centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En ese momento. No una semana después, un mes, no. En ese instante Cristo dio la palabra: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Quiero terminar con esto. El centurión le pidió a Cristo que no fuera a su casa, porque no era digno de que estuviese bajo su techo. ¿Qué fue lo que el centurión le dijo a Cristo? ¿Qué era lo que el centurión necesitaba para saber que su siervo, su criado, iba a ser sanado? Su palabra. Le dijo: di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Y qué fue lo que terminó sanando al criado? La palabra de Cristo. Cristo no fue a su casa, no tocó al criado, no lo vio, no lo conoció, no puso sus manos sobre él no. Desde donde estaba, él con su palabra sanó a ese hombre. Con el leproso que vimos hace una semana, sí lo tocó, ¿verdad? Él extendió su mano y lo tocó. Pero aquí él ni conoció a ese paralítico. Y hermanos, este centurión es un ejemplo perfecto para nosotros en la vida cristiana. Nosotros no necesitamos ver cómo es que Dios va a solucionar nuestros problemas para entonces creer en Él. El centurión no necesitaba que Cristo entrara a su casa y dijera: no, ahora sí voy a creer en Él, y ahora sí cuando yo lo vea tocarlo voy a creer que... No, Él hasta lo desanimó a que fuera a su casa. Solo di la palabra. Y así nosotros, hermanos, las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, eso debería de bastar. Nosotros no deberíamos de ser como los incrédulos que para poder creer ellos necesitan ver. No, nosotros creemos en un Dios que puede hacer las cosas aun cuando no entendemos, no sabemos cómo es que Él las va a realizar. Eso es la fe. La fe, nos dice ese hermoso capítulo al final de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es exactamente lo que vemos en este centurión. Di la palabra y mi siervo será sano. Su palabra, por ejemplo, dice: yo nunca te dejaré ni te desampararé. Cuando usted está sintiéndose solo, cuando usted ha sentido la traición de alguien, usted aférrese a esa palabra y confíe en lo que Dios le ha prometido, que Él no le va a dejar ni desamparar. Su palabra dice que si Él alimenta a las aves y si Él viste a los lirios, Él va a proveer por nuestras necesidades. Y si Él lo dice, hermanos, si Él lo dice, su palabra debería de ser suficiente. Deberíamos de ser como el centurión, decirle al Señor: Señor, di la palabra y eso es suficiente. Si estamos pasando por situaciones difíciles, nos puede venir, por ejemplo, a la mente la promesa del Señor antes de irse al cielo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Todos los días, hermanos. Los días buenos y los días malos. Y el Señor nos ayude a poder ser como este centurión, que creyó en la palabra del Señor Jesucristo sin tener que ver cómo es que Él iba a ser sanado.